Comienzo. Señores, como ustedes sabrán, nosotros hemos estado trabajando con filosofía. De los 3 temas que hemos propuesto para trabajar esta gran materia, ya hemos dado el primero, que fueron los aspectos generales, y ya incluso examinamos ese primer punto. Felicito a todos los que sacaron la nota máxima de 12.5 y les animo a que vayan preparando sus esquemas o el esquema de ese primer tema, aspectos generales, para su compendio. Ahora nos hemos enfrascado en el segundo tópico, que tiene que ver con las grandes preguntas existenciales, de las cuales dijimos que íbamos a estudiar 3. Ya hemos hablado la primera, la pregunta del ser, y ese pequeño ejercicio que hicimos con la paradoja del chip o del barco de Teseo, que sé que fue bien animada. Ahora nosotros nos hemos enfrascado desde la semana pasada a tratar el tema de la pregunta de dónde vengo. Y obviamente hicimos un resumen obvio de que dentro de las posturas que existen para responder esa pregunta del origen, estaban los catastrofistas que suponían que veníamos del caos, pero luego presentamos a los creacionistas que tienen la noción de que el universo tiene una causa incausada, que prácticamente puede ser rastreada a través de las mismas características del efecto que es el universo. Es decir, si analizamos cómo es el universo, descubriremos cómo es su causa. Pero más aún, nosotros podríamos, si nos adentramos en la causa, hacer un análisis racional y descubrir que esa causa en sí misma debe ser personal. La clase de hoy se va a enfocar específicamente en hablar sobre eso y luego entonces responder la pregunta de por qué, si Dios es la causa de todo, ¿por qué Dios lo creó todo? Si Dios es la causa de todo lo que existe, ¿por qué razón Dios se animó en crear todas las cosas que existen? Así que va a ser una clase muy buena y muy suculenta que sé que le vamos a sacar provecho. Así que voy a iniciar primero preguntándole a todos ustedes, la pregunta está en el aire, ¿cómo podemos saber nosotros que todas las cosas proceden de una causa inteligente? ¿Cómo podríamos definir que esa causa es inteligente y al mismo tiempo personal? Y por último, ¿cómo nosotros podríamos estar seguros de que esa causa en sí misma no puede tener otra causa? Son 3 preguntas, cualquiera puede responder las 3 o una de las 3 si lo prefiere. Lisbeth. Yo pienso que solo un Dios perfecto muestra tal perfección en su creación. Es razonable, es medible a través de muchos aspectos, no solo de la geometría, sino de algunas otras ciencias. La paleontología, Siervo, ¿cuál es la que estudia los fósiles? La paleontología. La otra, que excava aquellas cosas antiguas. Arqueología. Arqueología. Hay muchas evidencias que demuestran de que Dios ha actuado, o sea, de que existen cosas que sí pueden ser demostrables o verídicas. Entonces, alguien que no es inteligente per se, no puede crear tal cosa y a la magnitud que es. O sea, esta perfección que incluso a veces sale de lo razonable y que nos hace pensar quién fue que lo creó, precisamente por eso. ¿Cuál fue la otra pregunta, Varón? La otra pregunta es cómo nosotros podemos saber que esa causa es inteligente. Bueno, una de las respuestas puede ser en base al punto que estábamos hablando. Este punto que no tiene razón de ser. Por ejemplo, el cuadrado está formado de líneas, las líneas están formadas de puntos, pero los puntos ¿de qué están formados? Entonces, esa es una respuesta que nos puede a nosotros arrojar luz hacia que Dios es una causa incausable. Eso Dios no respondería a la tercera pregunta. ¿Cómo podemos la saber tercera.
que esta causa del universo no tiene causa. Sí, sería una muy buena manera de responder la tercera pregunta. Pero la pregunta específica, ¿cómo podemos saber que es una causa inteligente y personal? ¿Cómo responderíamos esa interrogante? Inteligente y personal. Uh-huh. Adiós por la creación misma, porque Él incluso mostró su imagen en mí. Y eso no solo me habla de un Dios personal, sino que es perfecto. ¿Qué usted opina, Manuel? Yo pienso por esa misma línea de que Él mostró su gloria en la creación. Hace como un año, yo tuve la experiencia de visitar Cayo Arena. Yo no sé si ustedes han ido. Uh-huh. Y es en Punta Rusia, te montan como un bote y tú vas más adentro, más adentro, más adentro. Después como 20 minutos, tú llegas a un pequeño callo que se llama Cayo Arena, que está en el medio del mar. Y después que yo tenía 20 minutos, varón, que yo llegué allá, a mí solamente me salió decir, esto tuvo que ser maravilla de un Dios creador, o sea, porque humanamente no nos da como para pensar cómo es que esto está en el medio del mar, que tú tienes que montarte 20 minutos para llegar y cómo que tú llegas aquí y esto está aquí. O sea, a mí solamente me salió decir, la gloria de Dios. Pero no sería eso muy simplista. Por ejemplo, alguien te podría decir, eso no me convence necesariamente de que la causa de toda esta belleza que vemos en el paisaje sea producto de un ser personal, de una causa inteligente y personal. Podría ser simplemente acción fortuita del movimiento de las placas tectónicas y de los efectos de lo que llamamos el milagro de la naturaleza. Pero que, volviendo al punto, Dios no creó todo porque en un momento decía, no, esto o aquello, sino porque para mostrar su gloria. Entonces yo no lo veo como un poco simplista, sino pienso que fue así. ¿Y usted, Arturo, qué piensa? Bueno, siempre vamos a la opinión nuestra, siempre va a ser de cada uno de nosotros ante la cosmovisión cristiana. Entonces, uno de los grandes atributos del Señor son sus decretos, ¿verdad? Y el Señor creó a través de su palabra, del poder de su palabra. Para una persona que le pregunte a uno, bueno, pero eso no me da a mí un razonamiento lógico de que a través de la palabra el Señor haya creado. Pero así nosotros lo creemos. Ahora bien, toda esta, lo que acaba de mencionar Manuel, todas estas grandes maravillas, todo lo que nos rodea, el sol, las estrellas, la luna, el cielo, los árboles, cómo Dios se ha mostrado de manera general. Entonces, lo que nos lleva a nosotros a pensar y a imaginarnos de que ciertamente hay un ser inteligente que ha creado todo esto y que ese ser inteligente no tiene a alguien detrás que le dice de esta forma se debe hacer esto, sino que por puro afecto de su voluntad, él ha decidido crear. Esa es mi opinión. Ok, miren, prácticamente la respuesta catastrofista podría tener cierta validez en torno al cómo, es decir, el cómo se desarrollan los procesos. Ciertamente, la fisión nuclear es un tipo de caos y genera nuevas moléculas, nuevas partículas. Pero la pregunta correcta no es si todo procede del caos. Más bien la pregunta correcta es si todo procede por el caos. Y si nosotros partimos de la premisa de que todo procede por el caos y no desde el caos, entonces nosotros nos encontramos con un gran problema que se bifurca en dos ámbitos. El primero es el ámbito de lo teleológico. ¿Qué es lo teleológico? El diseño y el patrón de propósito que vemos en el universo. El diseño del universo no puede ser necesariamente producto de la causa catastrofista, porque el caos en sí mismo se define por su desorganización de elementos.
elementos desorganizados son los que componen el caos. Pero, ¿cómo es posible que estos elementos desorganizados lleguen a organizarse en un patrón que presenta un diseño que es innegable, incluso desde la óptica de un científico ateo como fue Francis Crick, que habló del principio teleonómico de las cosas? Y era ateo y no podía negar el hecho de que había diseño en el universo. Entonces, la pregunta que uno se hace es cómo es posible que exista este orden que haya sido o que se haya formado a partir del desorden mismo. Nosotros podríamos apelar a la posibilidad del desorden, es decir, a la posibilidad del caos primigenio como tal. Pero lo que no podríamos nunca es llegar a la conclusión de que fuerzas impersonales o fuerzas coercitivas en sí, o fuerzas en este caso físicas, que se rigen por patrones probabilísticos, estas fuerzas serían la causa de la organización interna de lo que antes estaba desordenado en estado primigenio. Sería inconcebible si no existiese una mente detrás que ajuste finamente las cosas. Y como existe un ajuste fino en la creación, el ajuste fino es un concepto muy propio del DI, de la teoría del diseño inteligente, que es la contraparte del evolucionismo en el campo científico para explicar el origen de las cosas. El ajuste fino señala que todo está tan finamente ajustado para que exista vida, por lo menos en este planeta. Es decir, la Tierra está inclinada en un grado específico, que si se inclinase un centímetro más o un centímetro más a la derecha o uno más a la izquierda, no habría vida en el planeta. Si se inclina un poquito más a la derecha, sería demasiado caliente. Si se inclina un poco más a la izquierda, sería demasiado frío y no permitiría la vida en la Tierra. Entonces, el ajuste fino de las cosas, permitiendo en este caso el desarrollo de la vida en cierto planeta, es lo que vemos como parte del principio teleonómico que ya Francis Crick había detectado en el universo. Así que desde esa perspectiva, nosotros podríamos decir que por el caos no podría haber origen de las cosas. Porque para que haya origen se necesita originador. Y es ahí entonces cuando los filósofos griegos, apelando al uso de la cabeza, de la razón, llegaron a hablar del apeirón, de la G del universo, del motor inmóvil, como lo menciona Aristóteles. Y este motor inmóvil o causa que no tiene causa es realmente la explicación más importantemente plausible en términos de lo que acabamos de mencionar, la explicación más plausible para lo que tiene que ver con el origen del universo. El segundo problema que nos genera el catastrofismo es un problema moral. Si todo procede del caos, entonces no hay sentido de vida, no hay propósito en la existencia. No solamente nos explica el diseño, el patrón de diseño que vemos en el universo, es que no podríamos tener una respuesta al por qué estamos aquí. Si todo procede del caos y yo soy un simple accidente del cosmos, ¿para qué la vida? ¿Para qué vivir? ¿Para qué nosotros luchar por algo que vaya más allá de nosotros? ¿Para qué luchar por la justicia social? ¿Para qué luchar por el orden? ¿Para qué luchar por la trascendencia? Más aún, ¿por qué el ser humano tiene nociones de trascendencia, como decía Karl Jaspers, si es simplemente producto de un accidente cósmico? La postura del catastrofismo verdaderamente es muy deprimente, porque le quita propósito a la existencia y nos introduce en un océano de despropósitos, donde simplemente estamos braceando, luchando por una bocanada de aire antes de que nos trague el abismo de ese océano. Esa es la condición de aquel que se inclina hacia una postura catastrofista. Ahora, ¿podríamos nosotros distinguir la causa del universo? Por supuesto que sí. Primero, porque el universo existe. El universo en sí mismo es evidencia suficiente para la causa. Sabemos que el universo se está expandiendo. Por lo tanto, el universo tuvo un punto de origen, tuvo una causa. Ahora, esa causa, ¿qué es o quién es? Gran pregunta. Esa causa tiene que ser determinada o
comprendida a través del efecto que genera. El efecto es el universo. Y el universo tiene un patrón de diseño. Por lo tanto, como existe un patrón de diseño en el universo, la causa que lo originó debe ser inteligente. Porque solo la inteligencia produce diseño. No hay otra cosa que produzca diseño más que la intelectualidad en sí misma. Que incluso puede verse esa intelectualidad como una mano invisible dirigiendo los efectos mismos de la naturaleza. Ciertamente, patrones aleatorios podrían generar una forma rudimentaria de diseño. Algo que ustedes han visto cuando van a la playa, ¿verdad? Ustedes van a la playa y pueden encontrar una piedra que a causa del proceso de salinización ha tomado cierta forma geométrica. Eso sería un producto natural, resultado de un conjunto de fuerzas naturales que producen de este modo el diseño o la apariencia de diseño en esa cosa. Pero una cosa es una piedra que ha sido o ha adoptado una forma de diseño debido al proceso o al efecto de causas naturales operando sobre ella. Hablar del diseño que encontramos en la bacteria de Escherichia coli y todas las bacterias flageladas que tienen una cola y en esa cola tienen un pequeño motorcito de 250 piececillas que si uno de esas piezas se atrofia, la cola no se mueve y la bacteria simplemente queda a la extinción. ¿Y cómo es posible que una bacteria que no puede verse a simple vista, sino que se necesita un microscopio, pueda tener un pequeño motor mucho más minúsculo que ella, que tenga esa cantidad de piezas? Eso simplemente no puede ser resultado del azar y la probabilística. Es demasiado perfecto para que sea producto del azar. Así que la causa del universo tiene que ser inteligente porque hay un patrón de diseño que es innegable. Lo segundo es que en el universo existen criaturas con voluntad. Nosotros, ustedes y yo, tenemos voluntad. ¿Cómo es posible que surja la voluntad en un universo sin causa? O en un universo que tiene una causa involuntaria. La voluntad no puede nacer de la no voluntad o de la no voluntad, como la llamaba Schopenhauer. O sea, la no voluntad es la negación de la voluntad. No voluntad, así, N-O, voluntad. No voluntad, es una palabra en filosofía. La no voluntad no podría generar la voluntad, porque lo negativo no podría producir lo positivo. Y eso ustedes lo saben como regla matemática. Un negativo más un negativo no genera un positivo, o sí, genera un negativo. En ese sentido, la negación de una cosa no puede generar la afirmación de lo mismo. Y como no puede generar la afirmación de lo mismo, el hecho de que exista voluntad en el universo implica que la causa del mismo tiene voluntad. El diseño que vemos en el universo nos habla de la inteligencia de esa causa. La voluntad en los seres creados también nos habla de que esa causa tiene voluntad. Y no solamente tiene inteligencia y voluntad. Los seres con voluntad tienen conciencia de lo bueno y de lo malo. Son seres morales. Por lo tanto, la causa también tiene que ser moral. Entonces, una pregunta. Si una causa tiene inteligencia, tiene voluntad y tiene conciencia moral, ¿qué le impide a esa causa ser una persona? ¿Qué nos impide categorizarla como persona? ¿O existe algo que tenga conciencia, voluntad e inteligencia y que no sea una persona? No. Abran los ojos y No, piensen por un momento. claro que no. Muy bien. Los animales tienen una voluntad no razonable. Una voluntad instintiva.
Instintiva. El ser humano tiene instintos, pero son instintos mucho más racionalizados. Entonces, no es posible. Y sí, se podría categorizar a Dios como una persona por las cualidades que dijiste. Por supuesto. Además de que la conciencia moral de entender las cosas Exacto. y también las nociones de trascendencia están presentes en el ser humano. Los animales podrían tener un primitivo concepto de lo bueno y de lo malo. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Un perro sabe qué comida le puede hacer daño. Hay perros que rechazan comidas, es decir, saben esto es malo. Por lo tanto, hay animales que podrían tener una primitiva conceptualización de lo malo y de lo bueno, pero de lo malo y de lo bueno en utilidad o en función de su utilidad, en función de cómo le afecta a él, pero no en función de trascendencia. Un animal no sabe que robar es malo. El gato roba y nadie lo va a meter preso. No vamos a caer en las ridiculez de la Edad Media que juzgaban a cerdos, hacían juicios en un tribunal con abogados pagados para juzgar a un cerdo simplemente porque después de lavarse se revolcó en el lodo, o a una gallina que puso huevo en día de reposo. Claro que no vamos a matar a una gallina por violentar el día de reposo, porque los animales no se juzgan en base a conciencia moral, sería absurdo hacer. Pero he aquí una causa que genera un concepto de bien y mal trascendente, no instintivo, sino trascendente. Y en base a este concepto, nosotros llegamos a la conclusión de que esa causa es personal. Amado Néstor, pero es cierto que se llevaba a juicio los cerdos. Investiguen juicios animales en la Edad Media. Y ustedes se van a dar cuenta de eso. Ahora, respecto a la eternidad de esa causa, nosotros ya hablamos de que es importante que sepamos que se necesita que existe una causa que no tenga causa, porque si no caeríamos en el absurdo del ad infinitum. Una causa que tiene causa, que tiene causa, que tiene causa y nunca se llega al final. Se necesita que haya una causa incausada y el punto es la mejor evidencia de ello, ya que como dijo Lisbeth, el punto genera el cuadrado, genera la línea, pero el punto nadie lo genera porque no existe tal cosa como un medio punto. El punto no se puede dividir. Así que el punto es una causa que no tiene causa. Sin embargo, y aquí es donde viene mi gran pregunta, y es donde entramos al punto número 2 de esta clase, que es lo más importante. ¿Por qué? Sí, estamos conscientes de que Dios es la causa sin causa del universo, que la causa del universo es inteligente, tiene voluntad y tiene trascendencia moral, por lo tanto es una persona, que es una causa incausada, por lo tanto es una persona eterna. Y el nombre que le hemos dado a esa persona, o el nombre con el cual se nos ha revelado, es el de Dios. Dios es el término con el cual nosotros nombramos a esa causa personal, voluntaria, inteligente y trascendente en términos morales, también eterna, que generó todo, pero ella nadie la generó. Esa causa incausada, todos entendemos que es Dios. Ahora, preguntemos, si Dios es la causa de todo, ¿por qué rayos Dios lo creó todo? Respondan por favor esa pregunta, porque esto se pone bueno ahora. ¿Por qué Dios lo creó todo? Bueno, yo creo que Dios quería mostrar su magnificencia a través de la imagen de nosotros y de la creación, obviamente. Dios muestra su perfección, pero yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Por qué Dios sí sabía que íbamos a pecar y que nos hizo a imagen suya? Sin embargo, luego nos hicimos imperfectos por causa del pecado. Dios también permite que se cree algo imperfecto si Él es perfecto. Mira, esa pregunta es muy amplia. De hecho, nosotros la vamos a ir desarrollando en otras clases.
Pero una respuesta rápida a esa pregunta sería que Dios creó todo perfecto, pero el problema con la criatura finita es que por el hecho de ser finita, podría en este caso tender hacia la imperfección. O sea, la finitud de la criatura hace que la criatura no sea totalmente perfecta. Porque si fuese totalmente perfecta sería divina y no puede ser así. Ahora, que no sea totalmente perfecta no quiere decir que sea pecaminosa, porque no debemos ser totalmente perfectos. Podremos ser relativamente perfectos y aún así no ser pecadores. Sin embargo, lo que provocó la caída del hombre no fue tanto el hecho de que fuese finito, el hecho de que fuese criatura, sino el hecho de que fuese hijo. La libertad humana es una libertad limitada, pero en el caso de la perfecta, fue la responsable de que decidiera inadecuadamente y que se quisiera convertir en el referente de lo bueno y de lo malo. Y al hacer eso, en ese caso, se aparta voluntariamente de Dios y a partir de ahí su voluntad queda esclavizada. O sea, la razón sería la libertad humana. Pero eso es algo que nosotros lo vamos a ver más adelante cuando entremos al pensamiento de Leibniz o de Leibniz en ese caso. Así que les animo a que no se pierdan esa clase que va a ser de las últimas, es la penúltima clase. Ahora, voy a responder a esta pregunta. ¿Por qué Dios lo creó todo? Hay dos plausibles respuestas a la pregunta de por qué Dios lo creó todo. La primera respuesta la dieron desde el averroísmo. ¿Quién fue Averroes? Averroes fue un failasuf musulmán muy importante en la historia de la filosofía. De hecho, es uno de los más importantes de la historia, hasta el punto tal que en la famosa pintura de Rafael de la Escuela de Atenas, que ustedes ya muy bien conocen, él al único failasuf o filósofo musulmán que incluyó fue Averroes. Mírenlo ahí. Aquí está Averroes. Ese de ahí, ese del turbante, acá, que está mirando tranquilamente a Pitágoras, ese es Averroes. Es el único de toda la escuela que fue incluido porque el Rafael entendía que de todos los filósofos más importantes de la historia, sin duda alguna, Averroes era el más llamativo de todos. Ahora bien, Averroes responde a la pregunta diciendo de que Dios creó todo porque Dios era imperfecto y necesitaba la creación para perfeccionarse. Él adopta una visión conocida como el teísmo limitado. Y el teísmo limitado sostiene que Dios necesita de las cosas que crea para poder ser mejor. Se perfecciona con su creación. Si Dios no hubiese creado, Dios mismo sería imperfecto. La creación se convierte en el estadio final de la evolución divina. Esa es una respuesta que suena demasiado problemática porque apunta a la idea de que no, la causa de todas las cosas, Dios, necesita de la creación para poder subsistir. De la misma manera como los dioses griegos necesitaban de los sacrificios animales para poder subsistir. Necesitaban de los sacrificios de los humanos y necesitaban de los humanos para que ellos los pudiesen alimentar. Esa noción de un Dios que depende de los seres humanos no comulga con el Dios bíblico. Y es por eso que se levantó Santo Tomás de Aquino y Santo Tomás de Aquino responde a la pregunta diciendo que no es como piensa el averroísmo. Dios no necesita de la creación para perfeccionarse porque Dios es el creador perfectísimo. Pero ¿por qué Dios creó todo? Por dos razones. Primero, para que admiremos su inteligencia. Es aquí cuando me permito, muchachos, a mencionar 4 cosas que a mí me causan totalmente impresión. Cuando yo miro un hermoso paisaje, cuando estás cruzando una montaña, que vas a algún lugar campestre y ves esta hermosa panorámica de una montaña, inmediatamente cuando ves esas amplias de esas verdes coronadas con picos hermosos que están algodonados con las nubes alrededor, cuando tú ves ese hermoso paisaje, inmediatamente se te escapa un aleluya. O cuando tú puedes ver la puesta de sol en el mar,
mientras el cielo se pone rojizo con tonalidades amarillentas y esa gran bola amarilla se va acostando en el horizonte azulado como si el océano se la tragase, inmediatamente tú miras esa gloriosa escena y tienes que admirar la grandeza del Creador y decir con el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. Claro, Dios creó todo para que las cosas creadas hablen de cuán gloriosa es su inteligencia. Y en ese caso, a mí me sorprenden 4 cosas que cuando las veo inmediatamente tengo que admirar la inteligencia del Creador. Primero, pienso yo en la cucaracha. La cucaracha que tanta repugnancia nos causa es una belleza simétrica en términos geométricos. Y más aún, cada una de sus patas es una válvula por la cual toma el aire caliente y lo enfría en su interior. La cucaracha es el mejor sistema de refrigeración que existe. Por lo tanto, cada vez que usted aplaste una cucaracha, recuerde que está aplastando el mejor sistema de refrigeración del mundo. Eso explica por qué sobrevive a espacios y a temperaturas tan elevadas como las generadas por una bomba nuclear. Lo segundo que me causa admiración es el instinto mismo que Dios ha colocado en ciertos animales. El escarabajo pelotero macho tiene un caparazón diferente al de la hembra porque se coloca a una distancia, se entierra a una distancia en el suelo, la larva, que si no se enterrase esa distancia generaría un caparazón distinto. Y sin embargo, cada larva está diseñada para poder, en este caso, saber a qué altura del suelo o a qué profundidad del suelo debe colocarse para desarrollar el caparazón distintivo que diferencia cada género. Asimismo, lo vemos en el espermatozoide del perro, que es lo tercero que podría mencionar. Cuando el perro fecunda a la perra, el espermatozoide llega al óvulo, pero el óvulo le faltan todavía 12 días para madurar. El espermatozoide se queda tranquilamente esperando esos 12 días. Cumplidos los 12 días, fecunda el óvulo. ¿Quién le dijo al espermatozoide de un perro cuándo debía fecundar el óvulo? Cosa impresionante. Otro elemento que me causa mucha impresión es el ADN. Los telómeros son esas dos, no voy a decir partículas, 2 hileras que forman la X de cada cromosoma, ¿verdad? Los cromosomas tienen forma de X y cada uno de esos palitos sería un telómero. Los telómeros están enrollados. Si se desenrollase cada telómero, tendría la longitud que hay de distancia entre el planeta Tierra y el planeta Marte, de acuerdo a lo que dicen muchos genetistas. O sea, cada telómero en los 46 cromosomas que tú tienes en tu cuerpo interior tiene el tamaño o la distancia, la longitud que hay de la Tierra al planeta Marte. Y finalmente está el tema del huevo. El huevo de la gallina. Ese alimento nutritivo que se vuelve omelette. ¿Y qué es el huevo? ¿Cómo se forma el huevo de la gallina? Bueno, las gallinas menstruan, al igual que las mujeres ovulan, y la yema es el óvulo de la gallina, que independientemente el gallo la pise o no, ella ovulará ese óvulo y lo va a expulsar de su cuerpo como la mujer lo expulsa en el periodo menstrual. Se desprende el óvulo y va generando unas secreciones llamadas claras, y cuando llegan al tracto se endurece la parte externa formando el cascarón y la gallina menstrua un huevo. Pero qué deliciosa es esa menstruación. El diseño inteligente del universo nos apunta a una causa inteligente. ¿Y por qué Dios creó todo? Para que la gente vea cuán inteligente es Él. La segunda razón es porque Dios así lo quiso, por su perfecta voluntad. Dios creó todo porque lo quiso de esa manera. Y es aquí entonces cuando entramos a la respuesta del teólogo y con esta la respuesta de la Biblia. Bereshit bara Elohim shamayim et hashamayim et haeretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La respuesta de la Biblia es clara y directa tocante al origen de todo. Venimos del Creador porque Dios lo creó todo. Y como dice Pablo en el discurso en Atenas, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Hechos capítulo 17, verso 28. La sólida base de esta respuesta entonces permite que sí veamos un propósito
en el cosmos. Mientras los catastrofistas viven en un océano de despropósitos, los que creemos que todo viene del creador inteligente que creó todo porque quiso, admiramos el propósito de Dios para nuestras vidas y entendemos que no somos un accidente en el cosmos, sino que nuestra vida tiene significancia. Y esa es la belleza de la respuesta teológica, edulcorada con los razonamientos filosóficos de filósofos de la talla de Aristóteles y Tomás de Aquino, a la pregunta, ¿de dónde vengo? Opiniones finales antes de que concluyamos. ¿Qué Me le pareció? encantó conocer. Me gusta mucho conocer que yo me como la menstruación de la gallina. Es un dato muy interesante para mi vida. Muchos dicen Muy que es muy nutritivo. perturbador. También conocer que a ti te llama la atención mucho la cucaracha. La cucaracha, la cucaracha. Solo eso decir, varón, la clase de hoy estuvo exquisita y para ponerle el pomo ya di la información. Muy bien. Bueno, pues hemos